Después de estar un corto tiempo en Refidín, la nube que guiaba a Israel en el desierto se movió. La siguiente parada los llevó al pie del monte Sinaí. La fuente del agua que salvó sus vidas en el desierto estuvo en ese lugar. Pero los israelitas estaban a punto de descubrir que allí recibirán aún algo más importante. ¿Sabes qué es? Los 10 mandamientos. Bienvenidos a este espacio de reflexión. Bienvenidos a este estudio bíblico, continuando con este precioso libro de Éxodo, capítulo a capítulo. Estamos con Moisés, estamos con todo el pueblo de Israel en el desierto, hemos venido equipados, tenemos agua, tenemos comida. El pueblo también. Habían visto el milagro del agua en la roca. Habían visto cómo Dios enviaba maná desde el cielo. Habían visto señales y prodigios increíbles en Egipto. Ahora llegan a este lugar. Para el momento en que llegaron al pie del monte, ya habían pasado 3 meses desde la salida de Egipto. Éxodo capítulo 19, versículo 1 y 2. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día, llegaron al desierto de Sinaí. Partieron de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí, delante del monte, acampó Israel. Esta parada en el monte Sinaí es el evento más importante de toda la travesía de los israelitas a través del desierto. En este lugar van a permanecer durante 1 año y muchas cosas van a suceder en ese lugar. Lo primero será un encuentro entre Dios y su pueblo. La llegada al monte Sinaí era significativa para Moisés. Allí fue su experiencia de la zarza ardiente. En ese momento se cumplió la señal que Dios le había prometido. ¿Recuerdas? Éxodo capítulo 3, versículo 12. Y él dijo: ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Así es como se cierra el círculo. Allí se cerró el círculo del llamado de Moisés, pero la experiencia con Dios estaba comenzando. Al llegar al monte Sinaí, Dios llamó a Moisés y le dio un mensaje para el pueblo de Israel. Vamos a leerlo. Éxodo capítulo 19, versículo 3 en adelante. Y Moisés subió hacia Dios, y el Señor lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Con estas palabras Dios está extendiendo una invitación a los israelitas. Les pregunta si quieren ser su especial tesoro, reino de sacerdotes, nación santa. Vamos a ver lo que esto significa. La palabra que se traduce como especial tesoro en hebreo es segulá, que viene del verbo cerrar. Y esta palabra aplica a una propiedad que es exclusiva y privada. Es un tesoro o riqueza que está cerrada al público. Es muy preciada, es única. Y ese concepto también aplica a la frase nación santa, que en hebreo significa Goy Kadosh, a que la palabra santo significa apartado, dedicado a alguien. Además dice que espera que sea un reino de sacerdotes, los cuales son personas dedicadas al servicio de Dios.
Esa era la oferta de Dios. Y eso es lo que Él pedía de Israel, que para muchos sería difícil, imposible de cumplir. Versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardarais mi pacto. Dios pide dos cosas: dar oído a su voz y guardar su pacto. Ahí está la clave de todo. Muchos de los israelitas no fueron santos. No hubo reino de sacerdotes. No fueron personas dedicadas al servicio de Dios. De hecho, muchos de los israelitas perecieron en el desierto, a pesar de ver milagros, señales, prodigios de Dios. Y Dios nos está pidiendo dos cosas: dar oído a su voz. En el hebreo se repite 2 veces el verbo shema, que significa atender. Si se tradujere literalmente se escribiría oye, o también oirás. Esto me recuerda a las palabras de Jesús: de cierto os digo. La repetición en hebreo es un énfasis, como cuando Jesús dijo estas palabras. Shema no solo significa escuchar, sino hacer lo que se escuchó, es decir, obedecer. Shema es oír y obedecer. Dar oído a su voz. Y guardar su pacto, en hebreo es shamar, que significa poner un cerco de protección. También significa cumplir, guardar, mantener, observar, preservar. En pocas palabras, Dios espera que su pueblo, Dios espera que tú y yo oigamos y obedezcamos su voz. Y además guardemos su pacto, aunque para ese momento aún no había revelado las condiciones del pacto. En la tradición judía comparan esta invitación a una propuesta matrimonial. Esta es una imagen que se mantiene desde el principio al final de la Biblia. Lo puedes ver en Isaías capítulo 62, Jeremías capítulo 2, Oseas capítulo 2, Segunda carta de Corintios capítulo 2, Efesios, Isaías, Juan, Apocalipsis. Mira lo que dice la palabra de Dios: te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás al Señor. Te invitamos a que visites la página web judaicalosolivos.com. Podrás encontrar un montón de artículos de Israel. Hacemos un pequeño paréntesis, ya que estamos hablando de esta preciosa cultura. Las bodas hebreas constaban de 2 partes: el compromiso y la ceremonia. El pretendiente llega a la casa de la chica para proponerle matrimonio. La lee el compromiso matrimonial, que en hebreo es la ketubá. Si la novia acepta, quedan comprometidos, y el novio va a preparar casa y la novia su vestido. Y después llega la ceremonia. Cuando el novio tiene lista la casa y la boda, va a buscar a la novia y, entre comillas, la rapta para llevársela a su casa. Allí se reúnen los invitados para la celebración y finalmente se consuma el matrimonio. En el monte Sinaí, el Señor le propuso a Israel entrar en un compromiso con Él. Y la propuesta es que Jehová sería su Dios y ellos serían el pueblo de Dios. Y para hacerlo efectivo, los israelitas debían aceptar la propuesta, ya que la relación con el Señor no es forzada, es voluntaria. Dios no te obliga a hacer las cosas. Tú tienes el libre albedrío de hacer lo que Dios manda o de hacer lo que tú quieras. Versículos 7 y 8, Éxodo capítulo 19. Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y llevó Moisés al Señor las palabras del pueblo. Qué interesante, ¿verdad?
Esta propuesta del Señor no solo era para la generación de los israelitas en el desierto, sino que se aplica a todas las generaciones. Cada persona decide si va a aceptar que Jehová sea su Dios. Y ese hombre se lo menciona, se lo dice a su esposa, luego se lo lleva a toda la familia, a los hijos. Esos hijos cuando se casen harán lo mismo, así de generación en generación. Y esto implica un compromiso. Esto implica un compromiso de nuestra parte: oír, obedecer y guardar. ¿Qué hace el pueblo de Israel? Acepta la propuesta de Dios. Ellos serán su pueblo y Jehová será su Dios, aún antes de oír las condiciones. Y como intermediario, Moisés llevó de inmediato la respuesta positiva al Señor. Y ante eso, Dios le anuncia a Moisés que se presentaría ante todo el pueblo. Previamente, él había hablado con individuos, pero esta sería la primera vez que haría una aparición colectiva. El Señor le explicó su razón para hacerlo. Versículo 9. Y el Señor dijo a Moisés: He aquí, vendré a ti en una densa nube para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también te crean para siempre. Te crean para siempre, no solo un rato, para siempre. Entonces Moisés comunicó al pueblo las palabras del Señor. Y podemos notar que Dios aparece en una nube densa. Y la razón es porque la Biblia dice que nadie puede ver a Dios y vivir debido a su gloria y santidad. Esto lo vamos a leer próximamente, Éxodo capítulo 33, versículo 20. Dios dejó sentir su presencia y dejó oír su voz ante todo el pueblo, pero los protegió de su gloria para que nadie muriera. Como parte de la preparación para el encuentro, los israelitas debían consagrarse. Versículo 10 y 11. El Señor dijo también a Moisés: Ve al pueblo y conságralos hoy y mañana, y que laven sus vestidos, y que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. En estas palabras hay un mensaje profético. En relación a la novia de Cristo, los creyentes fieles, la cual también debe prepararse para la venida del Señor. Tú y yo cada día tenemos que prepararnos, porque Cristo viene pronto. Hablando con nuestro compañero Diego Martín, todos los jueves podrás escuchar sus devocionales en directo en Radio Solidaria. Sus devocionales también los compartimos en Telegram. Hablando con él, me decía que Satanás está acelerando las cosas. Cada semana, cada día, te das cuenta que el satanismo, el adulterio, la fornicación, el aborto, están destruyendo la familia, y vemos cómo Satanás está acelerando las cosas porque le queda poco tiempo. Por eso tú y yo tenemos que consagrarnos cada día, tú y yo tenemos que prepararnos cada día para ese encuentro con Dios. Apocalipsis capítulo 19, versículo 7 en adelante. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente. Te invito a que cantes la canción, seguro que te la sabes. Y a su esposa... ¿Recuerdas la canción, verdad? Porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Y el ángel me dijo: escribe: bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Tenemos que prepararnos. ¿Estás preparado para la venida del Señor? Vienen tiempos complicados, vienen tiempos difíciles. Hoy tenemos que prepararnos cada día. Pablo también explica cómo se prepara la novia de Cristo. Efesios capítulo 5, verso 25. Maridos,
amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificada por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. La palabra de Dios es la que lava, es la que purifica a la novia. También la mención de que Dios aparece en una nube es una sombra de la segunda venida de Jesús. Apocalipsis capítulo 1, verso 7. Hay otras instrucciones interesantes sobre ese encuentro en el monte Sinaí, y es el límite o frontera que el Señor estableció. Y esto me llama la atención. Vamos a leerlo. Éxodo 19, versículo 12. Y pondrás límites alrededor para el pueblo. ¿Por qué límites alrededor para el pueblo? Y dirás, guardaos de subir al monte o tocar su límite. Cualquiera que toque el monte, ciertamente morirá. Recuerda que el Señor tuvo el encuentro con Moisés en la zarza ardiente, y el Señor le dice a Moisés, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Y esa restricción era para beneficio del pueblo, para evitar que alguien muriera. Sin embargo, se menciona una fecha en que sí se podría cruzar la frontera. Versículo 13. Ninguna mano lo tocará, sino que será apedreado o asateado, sea animal o sea hombre. Dice que no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte. Hay una fecha establecida. Hay un momento donde sí podrán subir al monte, pero ahora no. Ahora había límites. Ahora mismo tenemos límites en nuestra sociedad. Tenemos normas que hay que cumplir. Y si nos pasamos del límite, viene la multa, por ejemplo, al que conduce. Si te excedes con la velocidad, llegará una multa. Si te ve la Guardia Civil, la policía, que en vez de ir a 90 vas a 140, viene la multa. Luego no te eches las manos a la cabeza y digas, no, es que tenía prisa, no, es que no me di cuenta. No. Hay ciertos límites, hay señales de tráfico que nos avisan que tenemos que circular a cierta velocidad. Y si sobrepasamos esa velocidad y si nos ven, pues llega la multa. Pues Dios le está diciendo al pueblo, hay límites, hay una frontera. Y no podéis tocar el monte, no podéis sobrepasar el límite. El Señor hoy en día nos advierte también. Cuidado con lo que estás haciendo con tu vida. Hay límites que no puedes pasar, porque llegarán consecuencias a tu vida. En esta instrucción hay revelación profética. El sonido largo no se refiere a cualquier sonido del shofar. La frase suene largamente la bocina es la traducción de una palabra hebrea que significa yobel, que también se traduce como jubileo. El sonido del yobel se toca en un día en especial y en un año en especial. Levítico capítulo 25, versículo 8 y 10 en adelante. Contarás también 7 semanas de años para ti, 7 veces 7 años para que tengas el tiempo de 7 semanas de años, es decir, 49 años. Entonces tocarás fuertemente el cuerno del carnero el 10º día del 7º mes. En el día de la expiación tocaréis el cuerno por toda la tierra. Así consagraréis al 50º año y proclamaréis libertad en la tierra para todos sus habitantes. Será de jubileo para vosotros, y cada uno de vosotros volverá a su posesión, y cada uno de vosotros volverá a su familia. Yobel es el sonido de trompeta que se toca en el día en que da inicio al jubileo. Precisamente en el día de expiación, en hebreo, ya lo sabes, Yom Kippur.
El jubileo es el año del perdón de toda deuda y el año en el que los israelitas regresaban a su heredad original. Esta fiesta es una pequeña sombra del día en que Jesús vendrá a borrar todo pecado y perdonar toda deuda, además de devolver las tierras a quienes les pertenecen. Esta es la trompeta profética que sonará en la segunda venida de Jesús. Y en ese día todos los pecados serán expiados y podremos subir a la montaña de Dios para estar con Él para siempre. La cosa no termina ahí. El pueblo de Israel se preparó y al tercer día tuvieron la experiencia más grande de sus vidas. Versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta, y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Aunque estaban advertidos, nada hubiera podido preparar a los israelitas para lo que iban a presenciar en ese día. Y aquí es donde Dios muestra su gloria, su poder. El pueblo ni siquiera se atrevió a salir de sus tiendas. Moisés tuvo que sacarlos. Versículo 17. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios y ellos se quedaron al pie del monte. La palabra de Dios sigue explicando el efecto que causó el descenso de la presencia de Dios sobre la tierra. Versículo 18. Y todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Y el Señor descendió al monte Sinaí, a la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Con motivo, el pueblo se escondió en las tiendas, pero ese lugar tampoco les iba a salvar de lo que estaba sucediendo. El temor se apoderó de ellos. Leyendo estos versículos 18, 19 y 20, Éxodo capítulo 19, uno puede entender por qué el pueblo se escondió. Esto era solo el preámbulo antes de que la voz de Dios se dejara oír en medio del pueblo. Y esto lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Vamos a ver cómo reacciona el pueblo cuando Dios comienza a hablarles en forma colectiva. En Deuteronomio hace mención de ese compromiso que el pueblo hizo con Dios, y podemos leerla, no solo como algo histórico, sino también como una invitación que el Señor hace de generación en generación a su pueblo. Con esto terminamos, leyendo estos versículos, que leeremos en un futuro. Deuteronomio capítulo 26, versículo 16 en adelante. El Señor tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y ordenanzas. Cuidarás, pues, de cumplirlos con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado hoy que el Señor es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas que escucharás. Y el Señor ha declarado hoy que tú eres su pueblo, su exclusiva posesión, como Él te prometió, y que debes guardar todos sus mandamientos, y que Él te pondrá en alto sobre todas las naciones que ha hecho, para alabanza, renombre y honor, y serás un pueblo consagrado al Señor tu Dios, como Él ha dicho.